Sonido en su dispositivo. Muchas gracias, senador. Gracias, senador presidente. Intervengo a favor de esta reforma judicial porque contiene una gran cantidad de puntos y temas positivos, progresivos. Evidentemente serán necesarias muchas reformas judiciales más, pero esta es una reforma muy importante. Se instaura un sistema de carrera judicial. Se limita la discrecionalidad de los nombramientos de jueces y magistrados. Se erradica la costumbre de nombrar a familiares y amigos como magistrados y jueces. Y en cambio, se busca que los nombramientos se depositen en favor de quienes obtengan los resultados favorables en los concursos. Se crea la Escuela Federal de Formación Judicial, lo cual es muy importante para que tengamos jueces y magistrados con una formación distinta, ética, basada en una idea de justicia. Se fortalece el Instituto Federal de la Defensoría Pública y dentro de ese fortalecimiento se establecen los servicios de asesoría jurídica en materia de amparo familiar, que se suma a otras asesorías que brinda el Instituto Federal en el caso laboral y penal. También se fortalece a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como tribunal constitucional, de tal forma que solo conozca de amparos directos en revisión únicamente cuando impliquen un interés en materia constitucional y de derechos humanos. También, por otro lado, se establecen los plenos regionales en sustitución de los plenos de circuito. Esto va a ayudar también a fortalecer a la Corte para que no esté dirimiendo asuntos de trámites internos o controversias internas, sino que pueda dedicar su esfuerzo y energía a los temas relevantes de derechos humanos y de carácter constitucional. Se transforman los tribunales unitarios de circuito en tribunales colegiados de apelación. Se instaura un sistema de precedentes en la Suprema Corte de Justicia y por lo tanto se fortalece también y se ordena la construcción de las jurisprudencias. Por otro lado, también todas las tesis en las que se basen las resoluciones judiciales deben exponer claramente los hechos relevantes de los casos, los criterios jurídicos y los argumentos que justifiquen las decisiones que se toman. De igual manera, se establecen sanciones severas a jueces y magistrados que incurran en nepotismo, en corrupción, en sobornos, y en este último caso se establecen mecanismos de restitución de dichos beneficios que se hayan obtenido para sí o para una tercera persona y de tal forma que se indemnice a la hacienda pública. De igual forma, se establece un principio ordenador que impida la reproducción de cotos y feudos corporativos alejados de las normas generales. No se trata de defender privilegios corporativos ancestrales, sino de defender la justicia. Eso es lo fundamental y esta reforma tiene esa orientación. Hay que señalar que además se combate el hostigamiento y el acoso sexual al interior del Poder Judicial y se establece la paridad de género, lo cual permitirá la incorporación masiva de mujeres a muchos espacios del Poder Judicial con las consecuentes repercusiones en materia de sensibilidad frente a muchos otros temas ante los cuales el Poder Judicial no ha sido sensible. Ahí están los numerosos casos de impunidad frente a feminicidios, aunque haya denuncias públicas debidamente documentadas. Por último, diría, como líneas generales, que urge que haya justicia en el país. Este país clama justicia y tenemos un poder judicial enorme, con salarios impresionantes de cientos de miles de pesos, pero que no está respondiendo al reclamo de justicia del país. Y nada más para ello está este elemento que se ha señalado, de 33 millones de delitos al año, se sanciona por los jueces con sentencias condenatorias menos del 2%. En efecto, habrá que reformar todos los niveles, pero hay que empezar y con esto estamos empezando.
Por último, un comentario político sobre el asunto de decisiones de la Corte, por ejemplo, en materia de la consulta. Yo creo que la decisión que tomó la Corte en materia de la consulta popular fue una decisión sabia y en favor de la democracia, porque hace 7 años la Corte, en otras condiciones, rechazó todas las solicitudes de consulta popular. Ahora bien, que la Corte intervenga en un asunto político como la consulta popular no es culpa de la Corte ni del Poder Judicial. Eso es culpa del Poder Legislativo, que le dio a la Corte una facultad política sobre el tema de consultas populares para intervenir aún antes de que hubiera controversias sobre una determinada consulta popular. Entonces, si vamos a revisar el tema, revisémoslo bien. La Corte simplemente utilizó una facultad que el constituyente permanente le dio. Y lo hizo, por cierto, de manera sabia y adecuada. Por todas estas razones, votaré a favor de esta reforma e invito a todas y todos los compañeros legisladores a votar a favor. Urge la reforma al Poder Judicial, urge justicia en este país. Se le concede el uso de la palabra al senador Miguel